con mi persona vamos a abordar el eje temático de ética y publicación e investigación científica. Quien les habla pues es el PhD Anthony Paul Espíritu Martínez. De alguna manera, si hay alguna consulta, duda, digamos, en el desarrollo de la presente exposición, siéntanse libres pues a poder levantar la mano y poder de repente complementar algunos saberes, que si bien es cierto hay una serie de ejes temáticos que se van a abordar, puesto para que tengan un panorama, digamos, claro de la inmersión que tiene la ética como tal, más aún en los lares de investigación científica. En ese sentido, estoy seguro que la presente exposición les va a servir a cada uno de ustedes para que tengan un ápice, digamos, de conocimiento y sirva de semblanza para que ustedes puedan ahondar mucho más en cada uno de los componentes que vamos a disertar, y que a futuras ustedes como futuros médicos puedan hacerse inmersos en lo que es investigación científica, pero teniendo en consideración que el puerto de la ética jamás pues puede pasar a segundo plano. Y si bien es cierto hay documentos que sustentan su ejercicio, pero han ocurrido brechas, digamos, en el sistema que son difíciles a la fecha de poder hacer frente, pero no imposible. Es el caso pues de algunas falsedades, plagio, compra y venta de patentes, que lo vamos a ver a grosso modo para que ustedes tengan conocimiento. Y sé que muchos de repente ya están incursionando, ya han incursionado en investigación científica. El siguiente nivel es publicar, no basta, digamos, con hacer investigación, sino que este pase al plano de publicación. Y la publicación científica en nuestros días tiene mucho que ver con ética. Si bien es cierto, nuestro Estado peruano está en esa mira de mejorar los procesos investigativos, y muchos de nuestros trabajos que se apuestan, digamos, por publicación en bases de datos de alto impacto, según las cifras también que aparece en las datas de Scopus, WOS, Cielo, terminan siendo rechazados, y es porque subestimamos, digamos, el desarrollar a un criterio, digamos, que de cumplir estándares de calidad, y que las revistas de alto impacto también nos tengan a bien recibir los artículos, Entonces, bajo ese cometido vamos a ver algunas generalidades y vamos a terminar aterrizando por esto que algunos autores lo denominan fenómenos, digamos, que están ocurriendo en el área científico indistintamente de la profesión, pero que podemos ser partícipes de mejorar, en este caso, las debilidades existentes, Entonces, pues reitero, cualquier duda o interrogante, estamos llanos para poder disiparlas en el trayecto que desarrollemos la investigación. Bueno, como ya han expresado mi formación profesional, tengo 4 postdoctorados que los he arribado en Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, en mi campo, digamos, de desempeño, que es investigación científica, A nivel de Perú, soy investigador RENACI destacado, en el nivel 3, y a nivel internacional pues tengo participación también como fundador, pero como miembro emérito también de varias sociedades científicas inmersas en ciencias de la salud. Bajo ese cometido, el eje temático que se desprende de este curso, que me parece bastante importante, que invite a reflexionar sobre cómo está el marco ético en el área de publicación científica. Digamos que hay muchas conceptualizaciones que se van a arribar respecto a lo que, cómo uno ve la aplicabilidad de la ética, si bien es cierto, hablamos de un escenario de transparencia, de llevar al ejercicio documentos técnicos, directrices, etc., que nos van a permitir obrar bajo dimensiones generales que apuesta la ética en investigación científica, como cuáles. A nuestros días pues ya no es como en antaño, que de repente a veces el propósito era el cual justificaba los medios por el cual se hacía investigación.
Y aquí podríamos rescatar varios atentados contra la dignidad humana en los escenarios experimentales que se arribó en varios países en el proceso en el cual la ciencia se encontraba en desarrollo. Pero hoy en día, justamente en base a esos, algunos autores denominan exageraciones, situaciones extremas que han permitido sí que la ciencia avance, ¿no? Pero de repente no fue la forma, ¿no? Y en base a esos documentos técnicos que lo vamos a ver ahora en adelante, nacen un nuevo enfoque, digamos, para, digamos, hacer aplicable la ética desde un escenario más agudo, ¿no? Como es el marco de la bioética y sus principios. Bajo ese escenario, pues, justamente todo ejercicio, digamos, parte por reconocer el marco legal que lleva a su ejercicio correcto. No podríamos desprendernos de la historicidad que tiene la ética y cómo ha ido avanzando progresivamente, y hace que la investigación sea más impecable, ¿no? Impecable, ¿por qué? Porque estamos viendo que hay que respetar, en este caso, los mismos preceptos, ideologías o concepciones del mismo ser humano como tal. Más aún si vamos a arribar a escenarios de investigación bajo su modalidad aplicativa, por ejemplo, en la cual quiero generar cambios o productos en la situación problemática que estoy estudiando. Y bajo ese escenario nos invita a entender que estamos inmersos en un contexto experimental, ¿no? Y todo experimento pues tiene responsabilidad a premeditar qué tanto impacto tiene sobre la salud mundial. ¿Por qué se habla hoy en día de la salud mundial? Porque no es solamente ya el cuidado nato de la persona como tal, sino también del entorno en el cual está el cotidiano de la persona. Ya no es cuidar solamente al hombre como se oscilaba, digamos, en el paradigma antaño, ¿no? Tenemos una gran preocupación, y que el marco ético también está entrando a tallar a que los lineamientos que nos permitan cuidar de nuestro entorno también se ejerzan como tal. Es por ello que haciendo un preámbulo, los objetivos de desarrollo sostenible han tenido que girar y dejar de centralizar los cuidados solo en el hombre como tal. ¿De qué nos sirve tener, digamos, a la persona conservada cuando su entorno es quien va a actuar sobre la persona? Y en consecuencia va a volver a enfermar si en caso cursaba por una dolencia, y de repente con mayor cronicidad. Y a estos días pues el ambiente es quien está teniendo, digamos, una mala pasada por todas las prácticas, y en muchos contextos por falta de cultura en cuanto a ejercicios para su mismo cuidado. Entonces, en el marco legal de la ética en el puerto de investigación científica podemos rescatar varios antecedentes, ¿no? Por ejemplo, en el año 1947 surge pues el Código de Nuremberg. Aquí, ¿cuál fue su fundamento, ¿no? ¿Cuál fue el haber de que se reúnan las instancias internacionales? Es importante aquí rescatar que se dan los primeros inicios al consentimiento voluntario frente a los procedimientos clínicos, que en ese entonces se abordaba, era la inclinación más a salud por los procesos biológicos, etc., ¿no? Pero empiezan a surgir justamente principios que permitían advertir que la ciencia no podía, el avance de la ciencia no puede avasallar contra los derechos humanos, ¿no? Y es por eso que ya se empieza a hablar aquí de beneficencia, no maleficencia. Cada uno de ustedes puede reconocer pues que son principios universales si vamos a hablar del puerto de la ética, ¿no? ¿Y qué aporte clave dentro de la investigación científica nos deja el Código de Nuremberg? No fue el primer marco ético formal, ¿no? Si bien es cierto, había un empirismo para entender que no podríamos obrar mal, pero muchas instituciones o inclusive investigadores independientes obraban a libre albedrío porque no había que restrinja su actuar. Y la justificación absoluta, ¿cuál era, no? Era el crecimiento de la ciencia. Y bajo esto que denomina también la taxonomía histórica, de las aberraciones que se descubren en el trayecto de los resultados que daba la ciencia, más aún para los ensayos experimentales para mejoría de nuestra salud. Es el hecho pues de la inoculación a esclavos, a campesinos, etc., para demostrar que el principio de la vacuna ya era, digamos, funcionable.
Esto lo que un libro importante de Le Bourg nos habla de los conejillos de Indias. Si uno se adentra realmente quiénes eran los conejillos de Indias, justamente fueron todos estos personajes vulnerables a los cuales la ciencia avasalló todo este escenario de derechos. Y en consecuencia, pues el marco ético empezaba a gestionar documentos técnicos aprobados de carácter internacional para frenar el avance de la ciencia, pero que subestimaba la conservación de los derechos humanos, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, esas grandes reuniones de eminencias a nivel internacional para evaluar esta situación en la cual se veía inmerso un mundo en el cual la prioridad era el avance de la ciencia, o por lo menos había esa concepción. Posterior a ello, ya en el año 48, por ejemplo, ya sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, postulada por la ONU, en la cual se empieza a conceptualizar más aún en ciencias de la salud, reitero, por el escenario experimental vivo del crecimiento científico, de hacer inmerso la dignidad humana, de ejercitar la igualdad, la libertad, la integridad, ¿no? Y aquí empieza ya a reconocerse la dignidad de la persona sin hacer distinción de su condición o situación social en el momento. No pudiéramos hablar de mayor respeto, digamos, a una persona calificada, educada, frente a un campesino, ¿no? Esos cuadros diferenciales todavía se arrastraban en el tiempo, y son estos escenarios que se empiezan a documentar y nos permiten pues arribar a escenarios de crítica reflexiva internacional para darle un mejor puerto a estos términos que, si bien existían, pero el detalle era la aplicabilidad que se tenía a conveniencia de ciertos grupos investigadores, ¿no? Entonces, pues es el caso que ya se hace público toda esta Declaración Universal de Derechos Humanos para invitar a la sociedad investigativa a tomar riendas de controlar el avasallaje, de justificar los productos en el avance de la ciencia, ¿no? Ya en el 64, en la Declaración de Helsinki, ¿no?, hablamos ya de autonomía, ¿no? Se empieza a cobrar mayor fuerza los escenarios de justicia que hacían partícipes a la parte legal para documentar los escenarios sancionables frente al acto científico que no era ético, ¿no? Y empiezan a aparecer los primeros lineamientos también de confidencialidad, que es un término que hasta la fecha, ¿no?, es un componente que se sigue trabajando, ¿no?, que sigue en estudio, donde se origina el hacer aplicable el sentido de confidencialidad en el paciente. Hasta nuestros días se sigue perfilando sus preceptos porque hay vacíos también en los cuales pues la justicia se queda corta para poder obrar frente a una respuesta legal, ya sea en defensa del profesional o en defensa del paciente, ¿no? Y es ahí pues que en esta declaración se tiene a bien ya regular inclusive los procesos científicos de menor envergadura, considerado así por muchas bibliografías, como son los ensayos clínicos, los mismos estudios con seres humanos. Aquí encontramos los estudios de corte, casos controles, ¿no? Y en la Declaración de Helsinki pues se invita a un escenario de rectoría para tener en consideración procesos de monitorización e inclusive de fiscalización de los procesos, más aún como venimos desarrollando en las investigaciones aplicadas como tal. Por eso es importante reconocer los antecedentes, ¿no? Qué eventos han sido cruciales en el tiempo y han permitido que a nuestros días todavía el marco ético en investigación siga perfilándose. Y si estamos atentos a la exposición se van a dar cuenta que conforme íbamos avanzando y seguimos avanzando en frenar, digamos, algunos vacíos en el hacer científico, surgen otros nuevos fenómenos que así lo taxonoman muchos autores, digamos, de incurrir en actos antiéticos de nueva forma dentro del campo investigativo. Lo vamos a ver más adelante. Nace también en el 79 ya el informe de Belmo, ¿no?, que habla por el respeto por las personas, hace hincapié en el escenario de beneficencia y justicia, ¿no? Beneficencia en el marco de que se va enalteciendo la capacidad de utilizar nuestras competencias justamente en beneficio de la persona,
y que éstas no por omisión o por atropello también de reconocernos superiores a los demás, actuemos imprudentemente con el paciente, ¿no? Y es así pues que el aporte clave del informe de Bellmont nos permite sistematizar los principios éticos aplicables a la investigación con sujetos humanos, ¿no? Aquí hay todo un marco de antecedentes biológicos que se venían llevando a la práctica, más aún con los procesos de las vacunas mismas, ¿no? Aquí tenemos los primeros escritos pues que ahí se vislumbra en los acuerdos del informe de Bellmont, ¿no? Ya entre el año 82 y 2016 encontramos las pautas éticas internacionales denominadas como SIOMS, respaldadas justamente por la Organización Mundial de la Salud, en las cuales se hace inmerso, algo que destaca bastante es el trabajar medidas correctivas, inclusive de supervisión frente a poblaciones vulnerables, frente a grupos vulnerables, lo que venía mencionando en el preámbulo, que fue conocido en antaño como los conejillos de Indias, y que realmente los derechos universales de las personas atañen a todos, no tiene un marco de distinción. En este campo hay que manejarlo, digamos, continuo, ¿no? El hecho que algunas personas por sus mismos comportamientos a veces catalogamos pues que merecen, digamos, el peor de los castigos, ¿no? Sin embargo, pues aunque cueste, los principios universales son aplicables para todos, sin distinción alguna. En ese sentido, pues las pautas éticas, ¿a qué invitan? A que cada escenario, cada territorio, pues focalice, en este caso, los documentos técnicos de iniciación para hacer inmerso la ética en los procesos investigativos y que no pase inadvertido, digamos, los referentes internacionales, ¿no? Es así pues que los países en desarrollo tienen a bien desarrollar sus mismos documentos reguladores del marco ético en investigación, tomando de referencia el puerto internacional, ¿no? Y justamente en la reflexión que igual sea aplicable para trabajos de investigación de mayor o menor envergadura como tal, ¿no? Es así pues que aquí nace este documento técnico, como hago mención, el primer manuscrito pues sobre pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud, en específico en seres humanos, ¿no? Y de este documento, como menciono, se toma a desprender pues muchos subdocumentos para múltiples comités de éticas que se vivan instaurando a nivel internacional para cumplir justamente los supuestos que hagan permisible una investigación llevadera sin daño a la participación humana ni el medio ambiente, ¿no? Y en el 2005 podemos rescatar la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos entablada por la UNESCO. En respuesta a qué sale este escenario, si bien es cierto los antecedentes ya estaban dados en el tiempo, pero antecedentes como cuáles, ¿no? El proceso de inoculación fue bastante fuerte, ¿no? El hecho de descubrir el avasallaje frente a grupos vulnerables, que en buen porcentaje estaban los campesinos y personas que aparentemente se creía pues que perdían oportunidad de ejercer derechos humanos cuando había algún escenario de por medio que recortaba el considerar a la persona como un individuo que todavía aporta a la sociedad, ¿no? O sea, había un mal manejo, digamos, de los conceptos a beneficio de la ciencia para incrementar, digamos, el marco de conejillo de Indias y los procesos experimentales se continúen dando. Es por ello pues que inoculación, que responde a la administración de una vacuna, ya sea con algún patógeno atenuado, vivo, muerto, e investigar su mismo proceso evolutivo en personas pues entre comillas sanas, era todo un escenario a lo cual los grandes críticos en la historia han denominado pues situaciones aberrantes, ¿no? Y desde ahí pues la necesidad de conceptualizar la ética a un escenario que le dé mayor profundidad en específico para el cuidado del hombre. Es por ello pues que aquí amparados por la UNESCO ya está el marco de hablar de la bioética como tal, ¿no? Y si bien es cierto, alguno de ustedes podría decir, pero ya está implícito hablar de
que la ética es la aplicación de todo el sistema de valores en una sociedad determinada para hacer funcionable justamente la misma sociedad. ¿Por qué hablar de bioética? Bioética surge en el hecho de invitar a la reflexión de conservar los derechos humanos como tal, y un ejercicio pleno de la investigación científica que no transgrede estos mismos, ¿no? Podríamos mencionar que los valores están establecidos, sí, pero ¿qué documento técnico avala su aplicabilidad neta cuando encontramos este escenario de los estudios científicos en sus distintas modalidades y en el cual el sujeto de estudio es el hombre como tal? En ese sentido, la bioética invita al ejercicio de la ética, pero haciendo hincapié pues en prevalecer todo este sistema de valores en la persona como tal, ¿no? Y la bioética pues también tiene en este caso sus componentes, sus propias dimensiones que permiten que a nuestros días hay ese ejercicio pleno de no avasallar los derechos, la oportunidad de comunicación, ni tampoco pues transgredir o aprovechar la condición o status quo de la persona, aun siendo su situación precaria en cuanto a salud, si pudiera estar cursando de repente con alguna enfermedad terminal o no, tiene todavía amplitud pues a decidir alguna intervención o no. Bajo ese cometido aquí está, ¿no? Este es el documento técnico sobre la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, abordando también el marco de discapacidad como tal, ¿no? Son un grupo bastante estudiado y como tal pues hay derecho, hay responsabilidad ahí de tener claro pues el marco de confidencialidad, el marco del secreto o discreción científica, hecho que se postulaba digamos abiertamente los resultados, pero hoy en día no. Todos estos lineamientos frenan el obrar deliberado para la exposición de datos, más aún si son clínicos. Rescatar también en el 96, que se arrastra hasta nuestros días, cuando hablamos de buenas prácticas clínicas que lo han instaurado desde organismos no gubernamentales hasta organismos privados, para invitar a que las instituciones establezcan documentos técnicos que garanticen las buenas prácticas clínicas. Y hablar de prácticas clínicas habla de un manejo asistencial operativo indeterminado, ¿no? La complejidad lo da el mismo establecimiento de salud, digamos. Y en ese sentido, en el 96 se arriba a que todos los escenarios donde haya procedimientos que tenga que ver con la salud integral de las personas, más aún el desarrollo de procedimientos especiales, tengan a bien incorporar sus documentos técnicos éticos que permitan hacer operable el marco de que los mismos procesos no atañen los derechos humanos como tal, ¿no? Y es por ello pues que cada institución a nuestros días tiene es su responsabilidad, es sancionable también que no se cuente con el marco ético establecido por establecimiento y su aplicabilidad objetiva como tal. ¿Por qué hablamos de aplicabilidad objetiva? Porque debe de ser aplicable en base a la situación real del establecimiento. No pudiera nomenclar ahí una forma de sanción que le corresponde a otra instancia o que supera la capacidad resolutiva del mismo establecimiento, ¿no? Es por ello que a nuestros días, para hablar de buenas prácticas clínicas, hay todo un escenario que nos permite regular constantemente nuestros documentos o marco ético para desarrollar pues una investigación digamos saludable, ¿no? Y es así pues que a nuestros días los mismos documentos técnicos, si nosotros lo aterrizamos en el territorio peruano, ¿no? En este decreto supremo número 021 desde el 2017 nos permite dar lectura a establecer la obligatoriedad de postular reglamentos o documentos de gestión entre normas, resoluciones ministeriales, etc., que regulen todo escenario investigativo, más aún pues que tenga que ver con el sujeto de estudio como persona, ¿no? Entonces no hay un documento técnico en específico, porque cada escenario o establecimiento de salud lo desarrolla en base digamos a su realidad.
Y aquí está, ¿no? En el documento 08 de 2023 nos habla del decreto supremo que modifica e incorpora diversos artículos en el reglamento de ensayos clínicos aprobado con decreto supremo 021-2017. Y justamente nos permite dar toda una lectura al reglamento de ensayos clínicos. Todo este puerto de antecedentes a qué nos lleva, ¿no? A entender que ningún documento, ojo, es reemplazable por los que vienen en adelante. Eso también tiene que estar claro. Y si nosotros queremos anticipar y aterrizar en publicación científica, más aún, estimados estudiantes, miembros de esta sociedad que están apostando por una carrera médica, de repente algunos ya han terminado la profesión, entendamos que hay dos escenarios, ¿no? Yo puedo hacer investigación científica, pero en un puerto, digamos, donde hago la investigación y, digamos, se queda enclaustrado los saberes. ¿Qué es enclaustrar el saber? Cuando yo no sigo o paso a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es publicar lo que he encontrado, publicar lo que he tratado de resolver o he resuelto. Y hay un nuevo eslabón a nuestros días, ¿no? Ya no solamente publicar, sino nos interesa hacer divulgación científica. ¿Y qué es hacer divulgación científica? Cuando alguien nos dice divulga este contenido, nos está invitando a que hagamos masivo, digamos, algún comentario, o en este caso, hablando en términos de investigación, ya hacer masivo X investigación. Recordemos, si hemos revisado un poco, que el mayor determinante, más aún en nuestro estado peruano, es el índice H, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué es el índice H? El índice H es un indicador de referencia para darle mayor creditaje a la publicación científica de X investigador. ¿Qué es el índice H, o conocido también como factor de impacto? Es un ejemplo, ojo. Si yo, por ejemplo, tengo 50 artículos, pero me doy cuenta que mi índice H es 1, por ejemplo. Ojo, mi índice H es 1. Va subiendo así, ¿no? 1, 2, 3 y se hace N el índice H. Mientras que otro investigador tiene 8 publicaciones y tiene índice H 9. ¿Qué significado? Por darles un ejemplo rápido, ¿no? ¿Qué significado tiene esto? ¿Me estará determinando quién es mejor investigador? ¿Podemos participar? No sé si estamos activos en el aula. ¿Qué avisorar? ¿Qué me estaría determinando este escenario comparativo? ¿Me habla de la calidad de investigación o a qué conclusión me permite llegar eso? ¿Alguien tiene idea? Hemos escuchado sobre estos índices bibliométricos. Entonces, esperemos que esta presentación les sirva bastante. Como digo, se van a llevar un buen aprendizaje si estamos tomando nota, etc. Porque más aún estando inmersos en una carrera de salud, nos corresponde estar inmersos en investigación científica y más aún en publicación, y al siguiente eslabón en divulgación científica. Entonces, ese resultado que les estaba poniendo como ejemplo no me dice qué investigador es mejor. Ojo, eso hay que manejarlo con bastante precisión. Lo que sí me está dando a conocer es, digamos, la calidad de las investigaciones. ¿Por qué? Tengo por aquí 50 y por aquí 8, pero el índice H me dice 1 y el índice H me dice 9. ¿Qué es, en otras palabras, el índice H? Es las n veces que una persona es citada en base a la publicación que tiene. Yo puedo tener un artículo, pero nadie lo lee, nadie lo revisa. El índice H va recopilando la cantidad de veces que un artículo es citado. La cantidad de veces que un artículo es citado. Ojo, yo tengo mi artículo, ¿no? Y la cantidad de veces que otros investigadores utilizan mi investigación como antecedente, como parte de su cuerpo teórico, etc., como su estado del arte, etc., va a incrementar. Las veces que me van citando en sus trabajos, va haciendo que el índice H vaya creciendo.
Entonces significa que estas 8 investigaciones de este segundo autor están teniendo justamente eso, están teniendo mayor impacto en comparación con este otro investigador que tiene 50 publicaciones, pero el índice H es 1, quiere decir que muy poco lo revisan. Pero alguien puede levantar la mano y decir, no, doctor, pero ahí también tiene que ver un tema de marketing, de darnos a conocer. Por supuesto que sí. Y aún habiendo hecho el marketing, si no se acrecenta el factor de impacto, quiere decir que algo estamos fallando en nuestras publicaciones, que no es de interés frente, digamos, a un grupo social en específico, pero de repente sí funciona con otros grupos, o ya me tendría que preocupar. Y eso es justamente uno de los errores que pasa, éticos que pasa en nuestros días también, y lo vamos a ver más adelante. Entonces eso hay que tener en consideración. Y para hablar de publicación científica de alto impacto, ¿por qué así ese preámbulo? Porque hay muchos ensayos clínicos que son publicados y son aceptados por las bases de datos de alto impacto. De repente son términos nuevos para ustedes, pero es importante que vayan familiarizándose. No es necesario que terminemos la carrera todavía para hacernos inmersos en la investigación científica, y más aún en la investigación científica de alto impacto. Tenemos ya muchas universidades en las cuales los estudiantes ya tienen esa connotación que al docente universitario inclusive le tomaba todavía toda una vida alcanzar, por ejemplo, la denominación de investigador RENACID, ¿no? Hay muchos estudiantes, ojo, que ya son estudiantes RENACID. ¿Y qué es RENACID? Es la connotación que nos da el Estado peruano vinculado con los criterios de evaluación de la CONCITEC, ¿no? Del CONCITEC. En respuesta a ello nos da pues la categoría de ser investigadores RENACID, nos da el aval, ¿no? Eso también lo vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, ¿por qué llegaba a ese preámbulo? Porque ensayos clínicos, para poder publicar un ensayo clínico, hay muchas revistas a nivel mundial que reciben los ensayos clínicos, pero justamente hay que cumplir estándares de calidad. Es como que yo voy a hacer un ensayo clínico y no existe el documento de consentimiento informado para los procedimientos que has desarrollado con un grupo específico. Imagínense, por eso rebota el estudio. Cuando nos piden también ciertos documentos que avalan el cumplimiento de los principios éticos, no los tenemos. Entonces las bases de datos de alto impacto y su comisionado de editores se preguntan, ¿cómo le permitieron hacer un ensayo clínico si no ha cumplido las condiciones? Está bien, aquí ha hecho un preparado de nuevos aditamentos, ha fortificado los alimentos para superar la anemia en menores de 36 meses de edad. Pero ese producto final de fortificar, tú lo tuviste que dar un nombre, lo tuviste que patentar, tuvo que pasar por exámenes que le hagan permisible considerarse un alimento salubre para la comunidad. ¿Y dónde está esa ruta que te acredita ese resultado? Sin embargo, ojo, estimados estudiantes, ¿no? Estimados miembros de la sociedad, ojo, hay muchas investigaciones, inclusive en el pregrado, que se aprueban en el nivel de ser aplicables, pero no gozan de todo este creditaje. Y eso también no es un buen escenario ético. Mañana más tarde, cuando hay una auditoría, debiera gozar de todos los creditajes, más aún si yo quiero experimentar en grupos poblacionales como el ser humano como tal. Inclusive hay puertos éticos mucho más minuciosos, como la revista Springer también, que tiene cuartil 1. ¿Qué es cuartil 1? Es lo máximo, digamos, en temas de cumplir estándares de calidad, un artículo científico. Y ahí nos habla también si hemos trabajado con organismos verdes, que autores lo denominan a las plantas, por ejemplo, qué tanto hemos cumplido también la aplicabilidad de los documentos de gestión que invitan a aplicar también los escenarios éticos en estos organismos verdes. No anexamos nada de ello y en consecuencia los trabajos terminan siendo rechazados. Y en Perú tenemos alta incidencia de trabajos rechazados por no tener clara la metodología,
por no tener claros los procedimientos, porque nunca nos dijeron que esto hay que revisar. Para eso existen estos documentos técnicos. Actualmente ninguna investigación científica puede desarrollarse así no trabajes en el enfoque aplicativo. Inclusive una investigación básica tiene que también ser amparado por el comité de ética. El comité de ética tiene que aprobar su gestión, su operatividad, ¿no? Pero ahí, ahora como ustedes están escuchando la exposición, a veces pues hay pequeños quiebres en los cuales se evidencian los repositorios, ha pasado por el comité de ética, etc, 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 pero no tiene los creditajes que justamente documentarios que acreditan que se está respetando uno u otro escenario o dimensión humana, ¿no? O dimensión de derechos también con el medio ambiente, etc. No gozamos de ese creditaje. Por eso hay que empaparnos un poco más cuando, inclusive por desconocimiento, pudiéramos estar arribando a puertos antiéticos, ¿no? Y es sancionable, ojo, y hay que tener mucho cuidado ahí. Terminamos también con el posicionamiento ya fuerte desde el 97 de la Ley General de Salud, que es un documento técnico que dio pase a los múltiples documentos que a la fecha se amparan para poder hacer valer todo este magno de sistema de valores, ¿no? De aquí se desprenden, como les digo, leyes para la conservación de los especímenes, ¿no? De otros grupos también verde, de los mismos animales. Hay todo un escenario ético que está tomando fuerza en nuestros días, ¿no? Y arribamos pues a la ley de protección de datos personales, que se va desprendiendo de todo lo anterior. Por eso es que nunca ninguno de estos documentos desplaza al otro, sino se van complementando, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque están dando a tallar a nuestros días fuertemente, más aún en un mundo digitalizado, en un mundo en el cual la inteligencia artificial pues está creciendo abismalmente como tecnología emergente. Y hasta qué punto, si bien es cierto, hay hasta inclusive mal llevamiento de decir que podemos economizar la no utilización de papel y digitalizar los procesos. Personalmente apoyo esa concepción, pero ¿saben dónde está el punto de quiebre? Es cuando pasar de este escenario al otro escenario. En un mundo digital también hay que tener escenarios regulatorios que nos permitan cuidar ese mundo de datos que va acrecentándose cada día. Cada día establecimientos de salud toman a bien tomar más puertos digitales, historia clínica digital, medios de diagnóstico informados de manera digital, apps también que notifican a los pacientes. Cada vez se está acrecentando el mundo de las redes, el mundo de los datos. La pregunta es qué tanto también las instituciones están invirtiendo en escenarios regulatorios que permitan controlar los datos y que estos no se filtren, digamos, para intereses personales o lucro, ¿no? Por eso es que no es sencillo, ¿no? No es sencillo. Aparentemente la respuesta está ahí. ¿Por qué no digitalizamos, etc? Porque lamentablemente, así como en el espacio físico está el amigo de lo ajeno o aquel personaje que daña sin principio alguno, en el mundo de los datos también hay, entre comillas, como conocemos folclóricamente, malhechores, digamos, ¿no? También hay corrupción, etc. Y estoy seguro pues que sin los escenarios regulatorios mucho más rápido habría un monopolio de información que debe de ser confidencial. Es por ello, estimados miembros de la sociedad, que varios países, más aún en Latinoamérica, incluido nuestro territorio peruano, está en ese proceso de robustecer los escenarios regulatorios, más aún con la inteligencia artificial, para tener un control bastante sólido, ¿no? Y se termina ya con este escenario el Código Nacional también de la Integridad Científica. Ya hablamos de la institución que nace, que es el CONCITEC como tal, en el cual ya formaliza la aprobación del Código Nacional de Integridad Científica. O sea, en nuestro estado está normado, ¿no? Tomando de referente el puerto internacional que atañe a nivel mundial, también tenemos escenarios específicos. Y digamos el prócer dentro de lo que es los procedimientos investigativos en nuestro estado es CONCITEC, ¿no? Y CONCITEC también de manera abierta tiene para que ustedes puedan revisar
el Código Nacional de Integridad Científica, donde habla de todos estos puertos. Y a nuestros días ya está teniendo las modificatorias también para el escenario regulatorio en cuanto a inteligencia artificial. Todos estos antecedentes hace que a nuestros días cada institución tenga la obligatoriedad de establecer reglamentos, ¿no?, que le permitan a la institución encaminarse a los saberes científicos con una única finalidad, ¿no?, de respetar tanto al ser humano como tal, pero también al entorno y a todo organismo vivo con derecho justamente a eso, a la vida, ¿no? Ya es una obligatoriedad que se gestionen todos estos documentos. Bien, esos han sido los antecedentes, digamos, que han hecho permisible que los marcos éticos en investigación tengan ese puerto de ya no pasar inadvertidos sus escenarios en justificación del avance científico. Pero también se van a dar cuenta que inclusive estos mismos documentos, si retrocedemos un poquito, CONCITEC mismo, que es el escenario, el consejo, digamos, a nivel de Perú, que va evaluando diariamente, va monitorizando cómo se están desarrollando nuestros producción científica, aún el CONCITEC y aún también los reglamentos específicos de ética de las distintas instituciones todavía están en ese puerto de consolidar, de hacer objetivo el control de los marcos éticos. Y es por ello que también toman de referencia este segundo puerto que vamos a ver, que nos habla de los principios bioéticos en investigación, que es, tenemos conocimiento, el detalle es que no se quede solamente en los conceptos, hagámoslo aplicable como tal. Podemos rescatar entonces la autonomía, que es este conocimiento de cada uno de ustedes, el reconocer la capacidad de ser personas y de tomar nuestras decisiones libres, informadas y voluntarias. Hay principios que son como la técnica de lavado de manos, ¿no? Ya la conozco, ya la sé, etc., y no la aplico, lo aplico como me da la gana, como ocurrió en el contexto de pandemia, entendiendo pues que un, entre comillas, sencillo lavado de manos pudo disminuir significativamente la tasa de letalidad y patogenicidad de la llegada del COVID-19. Sin embargo, pues lo subestimamos, ¿no? Es por eso que en primer nivel de atención estamos bastante debilitados. Otro de los principios es la beneficencia, que nos permite reflexionar sobre la obligación moral de maximizar los beneficios derivados de la investigación, ¿no? Maximizar, y es que la sociedad tiene derecho también al avance tecnológico que puede acrecentarse en base a lo que la ciencia vaya descubriendo, ¿no? Debe de ser justamente de beneficio para todos los escenarios, todos los grupos sociales, ¿no? La no beneficencia también, eso será nuestra mochila más grande, digamos, ¿no? A todo escenario podemos engañar, pues menos a nosotros mismos, ¿no? Es por ello que la no maleficencia nos invita a reflexionar del deber de no causar daño físico, psicológico, social o moral, aún la persona esté inconsciente o no pueda desempeñarse pues en su cotidiano con sus 5 sentidos, ¿no? Solo nosotros somos decisores en el obrar entre el bien y el mal. El marco también de la justicia, que nos habla de distribución equitativa de beneficios y cargas de la investigación. Jamás pues la ciencia puede sopesar a los derechos humanos, ¿no? Recordemos que ya no se evalúa el fin, el producto como tal. Ahora se hace un monitoreo continuo a los procesos antes de llegar al producto final. Y si en el proceso algo está fallando, pues se toman las medidas correctivas. Hecho que no pasaba en antaño. En antaño era importante esto: ¿tienes la vacuna o no tienes la vacuna? Y no se importó que se inoculó a cientos de menores de 36 meses de edad para tener las vacunas que hoy tenemos y sirven de inmunidad a las próximas generaciones, pero siempre viviremos pues pensando en los pobres que tuvieron ese escenario de sacrificio. Más de sacrificio fue aberrante que ni se les consultó al respecto, ¿no? Es por ello que si ustedes hacen un comparar a nuestros días, qué tan fuerte es e implacable el marco ético, que en el mismo contexto de pandemia se llamó a voluntarios para poder inocularse la vacuna del COVID-19. Tenía que hacerse público y ya no tras el escritorio, digamos, ¿no?
como se hacía en antaño, y eso fue un llamamiento público que se hizo en contexto de pandemia. Asimismo, el respeto por la dignidad humana, no solamente, y esto supera también fronteras, no solamente el marco humano, sino también el entorno y el derecho de todo organismo vivo como tal. El escenario de confidencialidad, repito que ya estamos pasando un nuevo puerto. Frente al avance tecnológico hay nuevas formas de robustecer nuestros escenarios regulatorios que nos permitan realmente la confidencialidad de la información. Por eso estamos en ese péndulo constante de buscar la manera de proteger nuestra información, en vista que tiene un grado de sensibilidad diferenciado para cada persona. La veracidad también, que debe primar siempre frente a la mentira, ¿no? Debe haber un compromiso con la verdad científica, ya sea en el procesamiento de datos, en la misma redacción del texto, en los cuales se encuentra bastante debilitado en nuestros días el escenario, más aún con la utilización de la inteligencia artificial. Y esto que siempre debe de ser ondulante en nosotros, hablar de integridad científica prácticamente engloba los demás escenarios, ¿no? ¿Por qué? Porque nos invita a reflexionar que todo el sistema de valores debe de ser aplicable en nuestros lares científicos. Todos, ninguno de ellos pasa inadvertido. Y como lo postula Le Boyer y otros autores, incluyendo pues sin necesidad que estén presentes los demás, debe prevalecer el acto consciente, ¿no? El acto humano, sin mentir, sin buscar nuestra ruta de escape, digamos, frente a cualquier error. Y la responsabilidad social, una dimensión importante del marco ético en nuestros días, porque trabajamos y las investigaciones deben apostar por resolver la problemática dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de un sinceramiento de problemas que hay en la sociedad. Por eso es que estoy de acuerdo que a veces con asesores o jurados de tesis en los cuales no es que se minimice el hacer repetitivo una investigación, de eso sí no estoy de acuerdo. Uno puede investigar un mismo problema pues las veces que sean necesarios, eso es hacer ciencia, pero créanme que hay mucho más problemas que solo sumergirnos, digamos, en algunos cuantos. El sumergirnos en algunos cuantos ha hecho que a nuestros días aparezcan estos términos de hablar de trillado, de que los mismos docentes están cansados de que se arribe solamente a un puerto, un foco de investigación, cuando hay mucho más. Y aquí lo vemos claramente en esta imagen que lo diseñó la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay problemas en todos los escenarios, solamente que aquí también nos invita a salir de nuestra zona de confort y evaluar realmente las necesidades del grupo focal donde voy a desarrollar mi tesis inclusive, y buscar nuevos escenarios, ¿no? Con ello, reitero, no se minimiza con dar continuidad a un mismo problema, puesto que todos lo miramos de diferente arista. La ciencia debe continuar y nunca caer en eso, nunca tampoco se debe frustrar la intención de hacer investigación. Cuando sí es observable, y allí yo también lo observo, cuando queremos encontrar nuevos resultados haciendo lo mismo, o sea, eso sí es trabajo sin sentido, no hay esfuerzo, no hay razón de hacer ciencia ahí. Y la protección de poblaciones vulnerables, lo hemos hablado hace ratos, ¿no? Que se incorpora como una dimensión activa dentro del marco ético, puesto que todos tienen derechos en mismo nivel, pese a su situación de salud u otros factores actuales, ¿no? Al final, pues el común denominador es seres humanos, el común denominador es organismos verdes, el común denominador es entorno, y las leyes, las normas son aplicables para todos, ¿no? Aquí también les he puesto un abstracto de todo esto, ¿no? Desde su definición conceptual, cómo es el marco de aplicarlo a la investigación científica y las implicancias éticas y metodológicas que repercute la aplicación de estos principios bioéticos a nuestros días, ¿no? Queremos saber más sobre esta jerarquización de principios bioéticos. Aquí está el enlace, el DOI de la investigación de donde se ha tomado referencia esto, ¿no? ¿Qué es el DOI? Es el enlace que nos arriba directamente al artículo científico publicado, ojo. Entonces dice, en base a lo revisado necesitamos reforzar nuestro perfil profesional a tal punto que los cuidados integrales justamente sean integrales, ¿no?
y para ello es necesario mejorar nuestras competencias investigativas de forma ética. Pero ¿cómo mejoramos nuestras competencias investigativas? Es el escenario. ¿Por qué analizamos todos estos puertos? Se van a dar cuenta que necesitamos reflexionar estos capítulos para recién hablar de publicación, ¿no? Yo no puedo hablar de publicación científica cuando voy a falsear datos. Yo no puedo hablar de publicar algún trabajo cuando no estoy cumpliendo al 100% los derechos de confidencialidad y quiero llevar a publicar información que no debe de ser publicada, o que debe de ser tomando en consideración los documentos técnicos existentes que hagan prevalecer la dignidad, entre otros valores que hemos observado como derechos universales. Entonces, a veces queremos saltar capítulos cuando nos falta experimentar todo el escenario epistemológico, todo el marco legal nato que uno debe reflexionar y adentrarse con pies seguros en un mundo que es complejo, pero no imposible. Justamente el hecho que sea complejo hace que la publicación científica sea bonita, no sea un reto. Con las características que nos solicita una revista, yo cumplir esos estándares y que me publiquen es fenomenal, ¿no? Entonces, estos estoy seguro que lo han revisado en algún momento. Hablar del marco ético también nos invita a reconocernos como personas, y como personas hay dimensiones importantes o características importantes que no pueden pasar desapercibidas, como el ser, ¿no? No es solamente conocer, sino realmente por ejemplo, ustedes van a ser médicos o ya son médicos, ¿no? Realmente estoy preparado para ejercer mi profesión como tal. Me falta mejorar, doctor, ciertas cátedras que he estado débil, etc., pero que las he pasado justas, y porque se han venido las cátedras actuales, pues ya ni las reviso, ¿no? Eso es un mal escenario también. Recuerden pues que el ser profesional te debe de dar la capacidad y las competencias para ejercer con capacidad resolutiva. Y si no nos sentimos seguros, pues ahí viene el universitario. Ahí viene el universitario que se autoevalúa y mejora sus competencias. El ser es muy importante. Yo no puedo vivir de caretas, de máscaras, ¿no? Tengo que ser realmente lo que predico. Y es por eso que recae como esencia, ¿no? Yo no puedo decir que hago las cosas bien cuando realmente estoy plagiando las investigaciones de por medio. Estoy tratando de publicar trabajos que ya han sido publicados anteriormente y pienso que no se va a dar cuenta la ciencia. Por eso ese tema de valores, ese tema de ese mundo emocional, nos invita a reflexionar si realmente estamos siendo lo que somos en base a nuestros saberes, ¿no? El hacer, ¿a qué nos permite reflexionar el hacer? Que nuestras competencias deben ser las esperadas. Si yo me estoy formando para médico, entonces autoevalúo, ¿no? Hay tantos chelis o entrevistas autoaplicables que me hacen analizar a juicio si realmente pues estoy teniendo las competencias para ejercer mi labor. De todo eso yo debo sentirme seguro, y se van a dar cuenta que van a construir mejores trabajos científicos, ¿no? Van a aterrizar mejores sus propuestas. Y es por eso que el saber hacer nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones. Y si los aterrizamos en nuestra disciplina, es que tan competentes estamos siendo procedimentalmente, digamos, ¿no? Y el saber que nos habla del marco conceptual, teórico, científico, ¿no? Que tanto realmente estoy siendo, doctor, un poco tecnicista, porque voy a la acción, pero a veces lo hago por tecnicismo, no sé ni por qué lo hago. Y ese no saber por qué lo haces es porque estamos adoleciendo del fundamento científico como tal. Y en ciencias de la salud todas las profesiones tienen un fundamento para cada acción, ¿no? Tienen un fundamento científico para cada acción. Y esta triada toma de referencia el marco del sector educación para formarnos. En los sílabos están establecidos estos tres dimensiones, componentes, como lo quisiéramos taxonar en base a autores, ¿no? Siempre nos evalúan en cuanto a competencias actitudinales, competencias procedimentales y competencias conceptuales. Son los tres componentes mínimos que debo llevarme en cada proceso, asignatura, etc., ¿no? Y en consenso, pues, llevando a equidistar todo esto, hablamos de saber ser haciendo, ¿no? Mira, ¿cómo se consuma eso? Si yo realmente hago aplicable este escenario, reitero, voy a hacer mejor producción científica, porque voy a ser más reflexivo, más juez de lo que estoy haciendo, ¿no?
Y esto justamente es hacer con conocimiento y esencia, ¿no? Y a esto hay que llevarle un común denominador, que es la aplicación de la investigación. Si yo conservo estos tres pilares y a esto le sumo mi necesidad imperiosa de entender que no nos podemos desprender de la investigación, vas a acrecentar mejor tus saberes, ¿no? Vas a tener una mejor llegada, digamos, cuando quieras posicionarte en el campo de la investigación científica, porque te va a gustar lo que estás haciendo. Y a veces es necesario reflexionar sobre alguno de tus componentes y en el cual estoy debilitado, ¿no? ¿En cuál estoy debilitado? Quiero hacer ciencia, pero no me gusta leer, doctor. No es que no te gusta leer, es que no están débiles los conocimientos, o sea, está el componente saber está debilitado. Entonces tienes que ayudarte de los otros dos escenarios y atacar esta debilidad. Tengo que mejorar mis actitudes, tengo que mejorar mi voluntad para poder adentrarme en la lectura. La lectura es el primer pilar para hablar de investigación científica, ¿no? La lectura es el primer pilar. Entonces, uno de los componentes claves de esta exposición reflexiva es el plagio en investigación científica. No podemos analizar el marco ético sin dejar de ver este escenario, ¿no? Que no es nuevo, pero sigue ondulante en el medio. Encontramos varios criterios, varias formas también de incurrir en este acto antiético. Podemos hacer plagio completo, parcial, inclusive autoplagio, envío doble. Uno de los más frecuentes a pregunta, consultas, ¿cómo hago autoplagio, doctor? Me dijo. Dos cosas, ¿no? Si yo ya estoy en el nivel de haber publicado, etc., y he enviado una propuesta científica a una determinada revista, yo no puedo, así cambie 2, 3 palabras, no puedo mandar el mismo trabajo a otro escenario creyendo que ahora voy a tener 2 publicaciones, ¿no? Eso, llevándolo a ese nivel, es totalmente errado, ¿no? Es totalmente errado. Y en el proceso de formación, doctor, ¿cómo ocurre este escenario? Es bastante recurrente cuando yo utilizo alguno de estos software, ¿no? Que acá podemos enumerar ya otros más que han aparecido en nuestros días y permiten detectar inteligencia artificial, como es el Compilated, por ejemplo, o Compilate, ¿no? Permite detectar el índice de aceptabilidad, digamos, de inteligencia artificial, pero no les recomiendo, estimados miembros de la sociedad, ¿no? Nosotros debiéramos acostumbrarnos a lo de antaño, ¿no? Y con eso no quiero desprendernos de la tecnología, pero debiéramos utilizar esto de la IA como una herramienta de consulta, etc., que nos va a permitir rápidamente compilar lo que antes nosotros teníamos que organizar, sí, pero eso no significa que vas a copiar y pegar en tu trabajo, porque cuando ustedes hagan sus estudios de su segunda especialidad, maestrías, más aún doctorados, postdoctorados, los software que se están utilizando son bastante robustos y rigurosos. Y se van a dar cuenta que es vergonzoso cuando tu trabajo sale con un índice muy por encima de lo esperado en cuanto a utilización de inteligencia artificial. La meta ya no es Turnitin, ojo. Turnitin porque es el referente para el Estado peruano, ¿no? Hay otros software más como Urkun, entre otros, que Justum, ¿no? Que permiten detección de plagio, digamos. Pero ya no es la meta el Turnitin, estimados miembros de la sociedad, ¿no? La meta es la detección de utilización de inteligencia artificial. Y doctor, ya hay eso, ya hay. Hasta el mismo Turnitin se ha valido de la misma inteligencia artificial para hacer la proyección, la estimación, ojo, del índice de aceptabilidad de inteligencia artificial en una tesis o un trabajo científico. Ya se evalúa con ello. No hay publicación científica que no te devuelvan los pares revisores con estos dos, ¿no? A veces el mismo consejo editorial que se toma el trabajo de hacer esa revisión te devuelve el índice de similitud y también te devuelve el índice de utilización de IA. Doctor, ¿cuánto debo de salir? Realmente en mi experiencia que tengo, yo les recomiendo 0%, ¿no? Yo les pregunto, si antaño lo podía hacer, ¿por qué ahora tenemos esa dependencia de tomar de referencia? Pero doctor, a veces pudieran subestimar el índice de IA cuando yo realmente lo he hecho. Sí, por eso cada institución es libre de darle a nuestros días un porcentaje de aceptabilidad. Un porcentaje de aceptabilidad, previendo que vas a coincidir con algunas cosas, ¿no? Ese marco de coincidencia es invaluable.
O sea, no se puede controlar y por ende hay un marco de aceptabilidad. Comentarles que varias instituciones alcanzan hasta un 25%, algunas 20%, otras 15%. He visto también algunas instituciones hasta 30% máximo, a la par con su índice de similitud máximo de 30%. Para mí debiera ser IA 0%, ¿no? Pero como les menciono, es a veces buscar un utopismo porque está el marco de coincidencia, que la bibliografía también ampara, y el mismo software te dice eso, ¿no? Cuando te da el diagnóstico te dice, es la alta probabilidad de un exceso de utilización de IA. Y no es congruente, no vas a decir que si te evalúa de 0 a 100 igual que el Turnitin. No vas a decir que si tu diagnóstico es 82%, doctor, justo he coincidido con 82% de texto con otras fuentes. Es imposible, ¿no? Y es bastante vergonzoso, estimados miembros de la sociedad, cuando ocurre ese escenario de que nos devuelvan el trabajo con esas características. Más vergonzoso aún cuando tu resultado de Turnitin es bajo y tu resultado de inteligencia artificial es alto. Eso habla mucho de como personas, ya no, eso pasa a un nivel ya de como personas. Si tienen alguna duda, consulta, aprovechen para disiparles algunas inquietudes que tengan sobre estos software. Y hay grandes críticas también, como lo estamos revisando a nivel mundial, ¿no? Desde el hecho de hacer plagio hasta el uso excesivo de la inteligencia artificial. Para mí debe ser una herramienta, vuelvo a mencionar, de consulta, más no pues que nos haga el trabajo e incurrir. Pero doctor, ha ocurrido escenarios en los cuales ya se puede citar a la inteligencia artificial. Sí, pues, pero yo vuelvo a llevar a la balanza, ¿no? ¿Qué tanto te va a ser vergonzoso aceptar que la inteligencia artificial ha trabajado por ti y no hay aporte tuyo? Entonces, eso hay que tener mucho en consideración, porque en base de datos de alto impacto te miden al dedillo, ¿no? Y se ayudan de otros indicadores como el índice de niebla, que es cantidad de palabras bien organizadas por párrafo, por ejemplo, ¿no? Son indicadores que no los revisamos en el pregrado, pero que lo hacen aplicable en investigación científica de alto impacto. Entonces, por otro lado, también son muy minuciosos con el tema de referenciado. Si no así, ¿no? Rebotan todos los trabajos. Nos esperanzamos en que lo van a recibir, pero si no cumplimos los estándares, no lo van a recibir. Y ahí caemos en el marco de frustración por no hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de este escenario de plagio? Si vamos por esa ruta, estos dos, ¿no? Que no son los únicos, pero son los dos referentes a nuestros días. Para el marco de ciencias sociales y otras disciplinas está APA, que también ampara ciencias de la salud, pero le hemos dado la especificidad a Vancouver para ciencias de la salud, ¿no? De repente me pueden decir, no doctor, en nuestra institución trabajamos con APA. APA tiene esa cobertura de todas las disciplinas, pero las mismas disciplinas están permitiéndose diferenciar sus formas, sus estilos. Y Vancouver tiene esa particularidad, ¿no? Vancouver tiene esa particularidad. A su forma nos habla de citas integrales, no integrales, como se está manejando en nuestros días, pero bajo su particularidad lo hospeda para ciencias de la salud. Sin embargo, los dos escenarios son válidos. Muchas revistas de tallaje de alto impacto son de salud, pero te piden versión APA o estilo APA en su 7ª edición, que es su última, ¿no? Entonces no es que sea contradictorio, sino que APA, como les menciono, por su historicidad también ha dado amplitud en el tiempo a todas las disciplinas, y los otros escenarios o estilos se han venido desprendiendo en base a los aportes también que vienen haciendo las distintas disciplinas. Es el caso de Vancouver para ciencias de la salud. A esto iba, estimados miembros de la sociedad, ¿no? Esto es lo que no debemos de reflexionar primero cuando querramos ya entrar en publicación. Dice: consideraciones, evaluación completa de análisis, similitud y utilidad aceptable de inteligencia artificial. Miren, nosotros qué pudiéramos decir de este trabajo. Miren, se ha pasado el software y el resultado para esta tesis es de 19%. Por el código de colores, por la cantidad de porcentaje, es aceptable de acuerdo también a las directrices de la misma universidad. Pero para esta universidad, por ejemplo, es aceptable el 19%. Este en el código verde también es aceptable. O sea, aprobado este trabajo, ¿no? Y a veces a nuestros días en Andalucía lo aplaudíamos, celebrábamos, todo bien.
Pero aquí viene el detalle, ¿no? Aquí está el proceso de cuando sale ya el diagnóstico, ya no solamente del Turnitin, sino el Turnitin con sus aditamientos para evaluar inteligencia artificial. Aquí se llevan la sorpresa. Aquí está el detonante. ¿Cuánto sale en cuanto a utilización de inteligencia artificial? 68%. ¿Me confirman si se está viendo la presentación, por favor? Tenía un poco de interferencia de red. Sí se ve, no se preocupe. Muchas gracias, Esperanza. Entonces, míreme, allí, ese es el talón que se deben cuidar. Más aún, bueno, no quiero hacer la diferenciación, pero estamos en salud, ¿no? En los cuales sí yo rescato, digamos, un marco diferencial de que no podemos engañar en los procedimientos, menos en la construcción de estos documentos, cuando de por medio está la vida de una persona. En igual magnitud es construir un trabajo científico, en igual magnitud es. Entonces, ¿de qué puedo decir a esta persona que me sale acá 19% de similitud? O sea, el trabajo es original, pero miren la utilización de inteligencia artificial, 68%. Estos trabajos pues son rechazados en publicación, totalmente rechazados, y es más, creo que ya ni te vuelven a recibir, ¿no? Porque justamente hay revistas que son bien imperiosas con este resultado. Esto habla de persona, ya, estimados miembros de la sociedad, habla de persona. ¿Por qué lo terminan hospedando? Ahí les estoy comentando el análisis que se hizo sobre estos resultados. Miren, en una institución que se enviaron más de 70 artículos, más del 50%, estamos hablando 36, 37 artículos que fueron devueltos con este diagnóstico. Índice de similitud aceptable, uso de inteligencia artificial por encima de lo esperado. Doctor, ¿y cuánto debe salir en ese resultado? En mi opinión, 0%, ¿no? Hay un índice de aceptabilidad, como le digo, inclusive el mismo software te advierte, ¿no? Está 0%, pero está por debajo del 20%, te advierte. O sea, no significa que está 0, está por debajo del 20%. Y no es que tú hayas hecho uso de inteligencia artificial o lo hayas copiado y pegado, no. Sino el marco de coincidencia, como les menciono, a veces se hace inmedible. Pero estás por debajo del 20% y sale 0, ¿no? Pero aquí pues ya es abismal, ¿no? Y no podríamos decir pues que activamente has coincidido, pues en 68% estás hablando de más del 50% de la redacción del trabajo. Entonces eso genera una indignación bastante fuerte, ¿no? Entonces pues aquí está, ¿no? Igual te pinta lo que haces, lo que has copiado y pegado, digamos, de la inteligencia artificial. Aún así lo hayas referenciado, no puedes deslindarte, pues al final terminarías diciendo, ¿no? Este trabajo, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde esa originalidad? No te corresponde a ti, le corresponde a este ser inanimado llamado inteligencia artificial, ¿no? Esa es la verdad. Por eso es que el marco ético no lo acepta, y en publicación de alto impacto también es bastante restringido, ¿no? O sea, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay casos que te sale, les presento otro caso similar, por ejemplo, ¿no? IA 0%, ojo, IA 0% y resultado de similitud 32, por ejemplo. Para mí ese trabajo es más digamos, más llevadero, ¿no? Te da otro mirar, en el cual de repente referenció mal, etc. Es corregible, pero mientras que en el otro escenario estás queriendo llevarte créditos cuando realmente tú no has hecho el aporte. Y esto es por ponerte solamente en ejemplo al Turnitin, ¿no? Hay software mucho más rigurosos para su medición, como les mencionaba el Houston, ¿no? Houston te mide milimétricamente y es que detecta escenarios IPs también, donde ¿qué hace a veces equivocadamente el estudiante? Hace esto, ¿no? Fácil, doctor. Entonces me descargo una app, inclusive pago por esa app que me dice, miren, ha salido ese nuevo término, humanizar. ¿Qué es humanizar la información redactada por inteligencia artificial? Y no cometas ese error, ¿no? Hay un texto generado por inteligencia artificial, abres tu app, dice que humaniza el texto de inteligencia artificial y lo copias y lo pegas y le pones clic humanizar y te da un nuevo texto.
sigues ondulante en el mismo código IP de seguir utilizando inteligencia artificial, o sea, igual te va a detectar el escenario. Y aún devolviendo tu trabajo va a ser más vergonzoso y de repente te va a cerrar más puertas. Por eso hay que construir, por eso elijan un tema, más aún si va a ser para publicación científica, que les apasione, les agrade, y ustedes mismos van a ir perfilando, ¿no? Como esa materia en bruto, digamos, que necesita pinceladas por aquí, etc, etc, hasta que quede una esfinge que tú la has formado, que tú la has construido, y te vas a dar cuenta qué respuesta u oportunidad también te da la ciencia para aceptar tu trabajo, ¿no? Ahí tenemos el diagnóstico de IA por Compile. Ahí está, 68%, y te rescata los párrafos en los cuales has tomado de inteligencia artificial. Entonces, dentro del marco ético en publicación científica, para ir terminando, ya inmersándonos en publicación científica, más aún en nuestro territorio, hay que rescatar esto, ¿no? Todo esto que estamos viendo aquí son bases de datos. Todo lo anterior que nos sirva para entender que si vamos a hacernos inmersos en publicación científica, no puedes fallar a todo lo anterior, no puedes cometer plagio, no puedes abusar de la inteligencia artificial, no puedes mentir, no puedes falsificar, no puedes avasallar los principios éticos. O sea, teniendo esa reflexión, ese marco epistemológico claro, ven para aquí, ¿no? Ven para aquí, ya nos empezamos a reconocer, porque el doctor nos está mostrando las bases de datos. Todas estas son bases de datos, ojo, no son revistas, son bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Son aquellos mundos operables en los cuales están dentro de las revistas científicas. Son consideradas de alto impacto ¿cuándo? ¿Quiénes? Por ejemplo, Scopus, WOS, Cielo, y hay muchas más. Solamente que en nuestro estado peruano, por el factor de impacto, que ya les hablé del factor impacto, las que lideran son las bases de datos de Scopus, WOS y Cielo. Son los tres referentes para apostar por publicación científica, pero no cualquier publicación científica, sino publicación científica de alto impacto. ¿Y a qué se considera publicación científica de alto impacto? Aquellas publicaciones que la misma Concitec, ojo, ya hemos visto Concitec, te toma de referencia para darte la distinción de investigador RENACIT. Pero doctor, yo puede ser que he publicado en EBSCO, etc. Les doy un ejemplo. No es que EBSCO, por ejemplo, o PubMed es para sacarse el sombrero. Disculpen el folclorismo, pero es una muy buena revista, encontramos muy buenos artículos ahí. Es una muy buena base de datos, disculpen. Pero doctor, ¿por qué no está considerado como base de datos de alto impacto? Si PubMed, como usted está mencionando, es una muy buena base de datos. ¿Saben qué ocurre? Es como que todas estas bases de datos hubieran tomado un examen de 0 a 20. Y la directriz para considerarte base de datos de alto impacto es estar en el tercio superior. Ah, ya le entendí, profesor. O sea, la más alta nota lo ha sacado Scopus, WOS y Cielo. Por resumirles, si no se les haga engorroso, así es. Les doy otro ejemplo. Mientras que, por ejemplo, WOS o WebOSite tiene nota de 19.5, Scopus tiene 19 y PubMed, por ejemplo, tiene 18. ¿Eso significa que PubMed es mala? PubMed no es mala, es como que están compitiendo aquí una serie de estudiantes del quinto superior, del décimo superior, pero están compitiendo los buenos, y frente a ello pues los décimos están haciendo la diferencia. Y esta metáfora que les pongo sobre el análisis vigesimal, en la realidad se mide por su factor de impacto, no se olviden, por su factor de impacto. ¿Y qué era el factor de impacto? Dentro de esto hay revistas, dentro de las revistas hay artículos, y cada artículo está siendo medido en base a cuántas veces lo están citando, y eso acrecenta el factor de impacto también de la base de datos, ¿no? Y todos siempre vamos a ir en este ondulante, no hay por qué deprimirnos ni frustrarnos, ¿no? Doctor, entonces ¿tendrán estándares altos? Sí lo tienen, pero recuerden que en algún momento hemos empezado a gatear, de ahí hemos empezado a caminar, correr, etc., ¿no? Nos tenemos que empezar por algo, ¿no? Tenemos que empezar. Y aquí está, ¿no? La ruta es esa, iremos escalando progresivamente, publicando según nosotros pues, le prestemos el grado de responsabilidad correspondiente, ¿no? Y aquí está, ¿por qué el doctor nos está haciendo ver esto? Porque ahora sí nuestro motor es publicación.
Y si quieres saber de publicación en nuestro estado, tienes que saber esto. Tienes que saber esto. Y esto va muy vinculado con la ética y te vas a dar cuenta por qué. ¿Qué tiene que ver, doctor, el factor de impacto, todo eso con el marco ético? Bastante. Porque recuerda que también todo esto se mide numéricamente. ¿Cómo son esas mediciones numéricas en investigación científica? Se le llama bibliometría. No se olviden, bibliometría, ¿no? Y en bibliometría se está analizando diariamente el factor de impacto. Pero doctor, ya me dio usted digamos, la conceptualización. Mientras más me citen, más crece mi factor de impacto, sí. Y ahí vienen los monopolios, ¿no? Ahí viene, digamos, los escenarios, los baches débiles en los cuales nos encontramos y estrategias antiéticas que tomamos para acrecentar este escenario. Pero no se preocupen, porque la capacidad de nuestro estado, la capacidad de CONCITEC como tal, tiene de referente pues los softwares internacionales para la detección cuando se quiere utilizar, digamos, de mala manera estos escenarios y acrecentar, digamos, el factor de impacto bajo indicadores antiéticos, ¿no? Y es por ello que ustedes deben conocer el referente, ¿no? Yo, doctor, usted me habló que como estudiantes podemos ser investigadores RENACIT, sí. No se olviden, estas 3 bases de datos son consideradas como por el CONCITEC en nuestro estado para darnos cierto puntaje, y con un puntaje mínimo esperado ustedes pueden ser RENACIT, ¿no? Aquí está, ¿no? Esta es la tabla actual a nuestros días. De repente este año va a haber modificatorios, de repente hay comentarios, ¿no? Esta es la tabla de puntajes, ¿ve? Yo puedo estudiar también un doctorado, todo doctor me está dando puntajes. En base a esos puntajes me voy a poder clasificar o no para ser reconocido como RENACIT. ¿Cuál es el puntaje mínimo que tú debes alcanzar? Son 6 puntos. 6 puntos, ¿dónde, doctor? Si yo sigo las franjas dentro de lo que es producción científica. Puedes publicar artículos, puedes publicar libros, etc. Pero debes de tener un mínimo de 6 puntos. ¿A qué nivel llegas? Al primer nivel, digamos que es el nivel 7, ¿no? Pero ya vas a tener el reconocimiento como investigador RENACIT a nivel nacional. Y progresivamente ya irás continuando estudios de maestría, doctorado, que te van a dar más puntajes, irás acumulando otros artículos, tu puntaje irá acrecentándose e irás ascendiendo en los niveles dentro del RENACIT. Y miren, si se dan cuenta, aquí está, en esto que les estoy rescatando, digamos, está el marco ético atacando fuertemente. ¿Por qué? Porque no es que todo el escenario sea color de rosa, estimados miembros de la sociedad. Ocurren compra y venta también de autorías. Que me consideren para tal artículo y eso me va a sumar. Sí te va a sumar, pero ¿dónde está el puerto ético que tú hayas trabajado en ese artículo? Y cuando hacen las auditorías a todos los miembros de un artículo, muchos de ellos no saben ni de qué tratan ni cuándo se ha publicado la investigación. ¿Se dan cuenta por qué hay que reflexionar de todo este escenario y ver cómo entra a tallar aquí el marco ético? Entonces, doctor, ¿qué hace la ética en este caso para controlar ese escenario? Son los procesos de filtro complejos que tiene la misma CONCITEC, tomando de referencia los escenarios regulatorios internacionales para hacer frente a esos monopolios en temas de compra y venta de autorías, entre otros, ¿no? Y se van a dar cuenta que en este componente están lo que les dije, ¿ve? Aquí están todo lo que tú puedes publicar. Aquí está, puedes publicar en Scopus, puedes publicar en Cielo o puedes publicar en WOS. Te da posibilidad a que tú puedas alcanzar este puntaje mínimo de 6 puntos más tu formación académica, digamos. Puedes tener mínimo 9 puntos y clasificas a RENACIT, ¿no? Mínimo 9 puntos, pero recuerda que el mínimo en cuanto a producción científica que debes tener es 6 puntos. Doctor, y en ese caso, estoy viendo que aquí hay puntitos, ¿sí? Por ejemplo, si tú publicas en un cuartil 1 te da 5 puntos, pero como les digo, eso es paulatino. Doctor, y en ese caso más bajito, hay que empezar, pues, ¿no?, a publicar en Cielo. Ya les digo, no es que Cielo sea menos ni nada, ya les he puesto el ejemplo de la escala vigesimal, pero digamos que los estándares son un poquito más bajos y nos permite, con un artículo en Cielo, ¿cuántos puntos tengo, doctor? Aquí está, ¿no? Estoy teniendo un punto ya. Si yo logro en Scopus o WOS en cuartil 2, me da 2 puntos. En cuartil 3 me da 3 puntos, 4, 5.
el mínimo que debes de tener para clasificar al RENACID es 9 puntos. Pero recuerda que la misma directriz de puntuación nos da un puntaje mínimo de 6 puntos en lo que es producción científica. Mínimo. Entonces aquí buscarás, pues, ¿no? Es importante también que muchos de ustedes, estimados estudiantes, más aún su universidad, estoy seguro que sí, tiene el fondo editorial. Doctor, ahora me voy a adentrar en el fondo editorial y voy a publicar libros, porque la universidad te da un apoyo enorme en cuanto a publicación de libros. Y aquí también te considera, ¿ve? Publicación de libros, 2 puntos para un libro, para capítulo del libro 1. Entonces pueden hacerse partícipes, estimados miembros de la sociedad, en cómo alcanzar esos escenarios. De ahí paulatinamente, ya pues terminando tu profesión, estudiarás una maestría, el doctorado, y vas acrecentando también puntajes. Pero en lo que es producción científica es ilimitado, e irás acrecentando pues en los niveles del RENACID, ¿no? Y justamente acá está la insignia que te da Concitec, ¿no? Que es ser calificado como investigador RENACID. Esta es la ruta para empezar a inmersarnos en publicación científica en nuestro territorio, digamos. Aquí está una vez más toda la escala de puntuaciones, y lo que hay que prestar atención es esto, ¿no? La cantidad de puntaje que me da para que, aquí está lo que les decía, ¿ve? A nuestros días están establecidos 7 niveles, ¿no? Para alcanzar el nivel 7, que es el más pequeño, digamos, pero no por ello es menos, un puntaje mínimo de 10. Entonces, doctor, yo junto mis 6 puntos por aquí, aunque ya puedes juntar más de repente con 2 libros, 2 capítulos de libro, no sé, y asegurar esto, ¿no? Si queremos empezar por calificar, el mínimo esperado es de 10 puntos, ¿no? Y bajo ese cometido, ¿por qué se busca bastante este escenario? Porque hay dos puertos también que es bastante abordado por el marco ético. Si nosotros clasificamos en estos niveles del RENACID, también hay un incentivo, digamos, del mismo Concitec para los investigadores, pero tiene sus propios lineamientos. Está publicado en el diario El Peruano como tal, y aquí está, ¿no? En su inciso D dice que todo investigador RENACID desde el nivel 4, ojo, desde el nivel 4, si yo retrocedo aquí el nivel 4, debe tener desde 50 puntos en adelante. ¿Qué ocurre en este sentido? ¿Qué ocurre en el magisterio, ¿no? Universitario? Aquí dice claramente, ¿no? Todos los de nivel 4 en adelante, ¿qué dice? Tienen una bonificación especial. ¿Y qué es esa bonificación especial? Concitec te da a tu sueldo de base, te suma el 50% de tus honorarios. Y aquí está, en el artículo 1 del Decreto Supremo 023, los montos de bonificación especial para el docente investigador. Un docente a tiempo completo en promedio a nivel universitario está ganando en promedio 8.000 soles, digamos. Te da el 50% adicional a tu sueldo de base, o sea que estarías ganando 12.000 soles. Asociado 2.900, auxiliar, esto es adicional a tu sueldo, o sea, de lo que ganas el 50% de tu sueldo, ¿no? Aquí están los montos establecidos para las 3 categorías que hay a nivel universitario, tanto docente auxiliar, asociado y principal. ¿Por qué les muestro este componente que es importante también que ustedes vayan reconociendo? Porque aquí entra a tallar el marco ético fuertemente. A veces inmersos en alcanzar estos montos de bonificación, se recurre a esto, pues, ¿no? A buscar incrementar significativamente estos puntajes y recurrimos a prácticas antiéticas. O sea, esto es el foco, estimados miembros de la sociedad. Esto es el foco por el cual lamentablemente las investigaciones también estudian este fenómeno que ocurre. ¿Por qué la desesperación, digamos, de acrecentar el marco monetario, incurriendo a faltas éticas en investigación científica? ¿Y cuáles son esas faltas éticas? Las vamos a ver ya en este último capítulo, ¿no? Para cerrar este escenario, ¿cómo logro en este caso inmersar en la publicación? Está la revisión por pares, ¿no? No hay trabajo científico que sea publicado y no haya pasado por revisión por pares. Así igual que en el pregrado tú pasas por los jurados que evalúan tu tesis, en el nivel
ya de publicación científica, esos jurados que revisan el artículo que tú envías a una revista, es la revisión por pares. Así, en general es revisión por pares, no es que hay exclusividad para doble ciego, ¿no? Pero es el que más se aplica. ¿Qué es una revisión por pares en sí? Si yo soy, por ejemplo, pedagogo y quiero publicar un artículo de pedagogía, entonces es ético también que quien revise mi artículo sea otro especialista en pedagogía, ¿no? Por eso se le llama revisión por pares, alguien similar a la propuesta que estoy enviando, que en esencia va a ser dentro del marco educacional, porque es mi profesión, entonces es mi profesión como tal. Entonces el par ciego, por esa denominación. ¿Por qué a doble ciego? Porque muchas veces mi artículo, mi propuesta, se borra mi nombre, es enviado a 2 expertos en pedagogía, de los cuales yo desconozco todos sus datos y siempre desconoceré cuando es a doble ciego, pero me devuelven sus observaciones. Pero doctor, ¿y quién hace ese proceso? De eso se encarga la revista y su comité editorial. Ellos seleccionan a los investigadores a nivel mundial y envían las propuestas, como les menciono, sin nombres correspondientes, y ellos también devuelven en ese sentido. El marco confidencial se queda en los editores, ¿no? En los jefes editores, pero yo nunca llego a saber quién ha revisado mi trabajo, pero sí me dedico hondamente a ajustar sus observaciones, y hay todo un proceso justamente que termina dictaminando si mi artículo es aprobado o no aprobado. Recuerda que el mayor escenario es cuando quieras darte cuenta que estás yendo por buen camino en mandar una revista, es que el artículo debe pasar por revisión. Publique su investigación sin revisión, totalmente en desacuerdo, es probablemente que sea una revista depredadora, como vamos a terminar de revisar en breves momentos, ¿no? Entonces aquí está. ¿Por qué les decía que es una ruta? Porque hay tipos de revisión por pares. A simple ciego, ¿no? Aquí dice: el revisor conoce al autor, pero el autor no al revisor. No sería ético que haya conocimiento entre personas, porque puede haber comunicación, y no es ético que haya comunicación, más aún si hay conocimiento entre personas, ¿no? Puede ser abierta, también se conoce la identidad de autores y editores, entonces depende de las características de la misma revista, ¿no? Y el más usado, el doble ciego, ¿no? Y esto ocurre en la realidad, ¿no? Esta imagen es bastante realista, ¿no? No todos pues pasamos por el mismo escenario, más aún en el marco ético, cuando conocemos al editor o estamos pagando de por medio para que se recepcione la propuesta, etc., ¿no? Hay tantos escenarios que infringen el marco ético y que ya están siendo sancionables a nuestros días, ¿no? Entonces, la aplicabilidad ética de tecnologías emergentes, en esto voy a avanzar rápido, es un espacio bastante amplio, pero confundimos a nuestros días. El hecho de hablar de tecnologías emergentes es más grande que solo hablar de inteligencia artificial, eso confundimos a nuestros días. Tecnologías emergentes es grande, desde esta plataforma que estamos utilizando ahora para comunicarnos, es tecnología emergente. La inteligencia artificial y sus diferentes apps es tecnología emergente. Los dispositivos biomédicos, etc., que están vinculados con el avance tecnológico, es tecnología emergente. O sea, es mucho más que solo reducirlo a inteligencia artificial. Pero doctor, ¿la inteligencia artificial es la que tiene más peso en nuestros días? Sí, y si bien es una tecnología emergente, pero es una tecnología emergente, como lo dice aquí, que está potenciando a las demás tecnologías emergentes. Realmente está teniendo un avance tan exponencial que fortalece a las demás disciplinas, a las demás áreas de manera contundente, lo está haciendo en nuestros días. Inclusive por no tener escenarios regulatorios, pues ahí es donde estamos incurriendo error. Y ya les dije un claro escenario que les va a servir mucho de reflexión a ustedes, lo que pasó con esa tesis, ¿no? Y los resultados que se encontraron. Eso te van a publicar cuando hagas una especialidad. De repente en el pregrado pasa inadvertido e internamente le dictaminen a tu jurado, a tu asesor, etc. Pero no pasa eso en el marco ya de hablar de una especialidad, de un posgrado. Lo publican y no vas a vivenciar ese escenario vergonzoso de cometer esos actos antiéticos, ¿no? Entonces aquí está este versus, ¿no? El punto de equilibrio lo hacen ustedes, ¿no? Entre el avance que está teniendo inteligencia artificial y qué tanto
estás en la continuidad de utilizar tu propio raciocinio. Eso es hacer tesis, ¿no? Eso es hacer investigación, eso es aplicar ética en investigación, en publicación, que lo tuyo impere sobre este escenario. Y para eso este escenario debe seguir siendo una herramienta, más no un escenario que tú hagas permisible reemplazar tu toma de decisiones. Pero hay que aprender también a utilizarla bien, y si la utilizas bien, ayuda en publicación científica. Es como que tú estás a media pantalla con lo que te dijo la IA, pero tú lo interpretas a tu manera. Y como esto te estoy diciendo, lo sacas lo que dice la IA y te dedicas a parafrasear. No es así. El buen investigador genera su producción científica, le apasiona lo que va escribiendo letra a letra. Yo no te invito a que parafrasees lo que te da la inteligencia artificial. No, ese no es el mensaje. Ya te digo que te puede permitir organizar. Antes te dedicabas 6 horas a buscar antecedentes, la inteligencia artificial ya te filtra de una vez los antecedentes. Pues ahora tú entrarás directamente a esos enlaces y revisarás cada antecedente, lo leerás. Ese es el mensaje que te transmito, más no que escuchaba en un congreso, ¿no? Entonces ahora nos dedicamos a parafrasear lo que nos da la inteligencia artificial. No ese es el mensaje. Hay una teoría que se llama la teoría de idiotización. Existe, ojo. En paz descanse también nos hablaba de los qué tanto estamos siendo cojudófilos o no. En paz descanse Marco Aurelio, ¿no? Tremendo célebre literato que nos invitaba a reflexionar de cuánto estamos continuando ejerciendo nuestro coeficiente intelectual, o nos estamos, como dijo en algún momento Albert Einstein, retrasando a tal nivel que estamos en un proceso de involución, porque estamos dejando aterrizar la inteligencia artificial de mala manera. En publicación ayuda, y ayuda enormemente. Te acabo de poner un ejemplo. Pero si tú lo utilizas bien también, y para utilizarla bien hay que aprender a ser un pro, ¿no? Hay que aprender a ser un pro. Y un pro pues tienes una serie de características que tienes que escribir para recién hacer operable al ChatGPT, a Houston, a You, a tantas otras apps, al mismo ChatGPT Pro, etc. Aún teniendo la posibilidad de utilizarlas, la utilizamos mal por no adentrarnos también en su manejo eficiente, ¿no? Si yo lo hago eficiente, por ejemplo, redacción del capítulo de planteamiento del problema, me puede dar una ideativa, pero si yo cumplo los componentes del prompt, en cualquiera de ellas, sea, aquí está la versión del ChatGPT, aquí está de You, por ejemplo, entre otros, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa inadvertido y nos rechazan también los trabajos, inclusive las tesis? Es que pese a que nos dan las recomendaciones, incurrimos en el error. Uno de los más grandes errores, ya les vuelvo a mencionar, es esta falsedad de descargarnos una app de humanizar, ¿no? No me sale que en mis resultados de la IA me sale que hay que humanizar más los textos porque está hecho con inteligencia artificial. Entonces voy y me descargo una app de humanizar los textos. Grave error, esa no es la salida. Vas a seguir en la detección de utilizar, porque quieres combatir inteligencia artificial con inteligencia artificial. No hay sentido. El código IP es detectable. Y por otro lado también ten en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto nos puede dar un buen argumento, pero si tú haces una revisión minuciosa, la mayoría de fuentes que nos da son erradas, ¿no? No son válidas las fuentes, son desfasadas. Lo hace por cumplir, digamos. Doctor, entonces, ¿qué se necesita aquí? Si te vas a enfermar en el escenario de volverte dependiente de la inteligencia artificial, vas a tener que recurrir a escenarios de paga. Solo en escenarios de paga alto, recién pasa el filtro de estos escenarios. Te da fuentes reales, te da información fidedigna, recién ahí. Y es que eso también es un monopolio. Buen porcentaje de la información que me da puede estar siendo congruente. Pero qué tanto es falsacionismo detrás de solamente cumplirte una indicación por cumplir. Y eso es lo que subestimamos. Y de ahí no nos publican, pues nos rechazan los trabajos, ¿no? Los DOIs, la mayoría son errados, ¿no? Como puedes ver aquí, puedes corroborar el DOI y el DOI nunca existe. Y recuerden que en publicación científica no te van a pedir enlaces. No te van a pedir enlaces. Para que te acepten un trabajo de publicación científica más de alto impacto, lo que te piden son los DOIs. Lo que te piden son los DOI. Y mira el resultado que te da la inteligencia artificial general, ¿no? El ChatGPT es como si fuera una Wikipedia en nuestros días, ¿no?
saben de lo que estoy hablando en cuanto a calidad de información. Pero doctor, yo le pregunto a la Wikipedia sobre alguna conceptualización. Sí, pero recuerda que el concepto puede estar bien, pero ese concepto no es de Wikipedia, lo está tomando de otros autores en su monopolio de robar información y no está considerando al autor que le corresponde ese concepto. Entonces no vayas a que el concepto está mal, vea a los errores éticos que cometes cuando tú también tomas de referencia y le copias al mismo Wikipedia o al más bajo, al rincón del vago, etc., algunos textos sin referenciar. Derechos de autoría hoy en día está bastante penado al respecto, ¿no? Entonces a ese nivel de análisis de infringir el marco ético tienes que llegar. Y este último capítulo sobre duplicidad de publicaciones, revistas depredadoras, granjas científicas y tráfico de patentes, miren, son todas las brechas antiéticas que están ocurriendo en publicación científica. ¿Para qué? Para lograr algunos cometidos, pero tomando, digamos, saltos, ¿no? Pretendiendo tomar saltos que al final van a traer repercusiones abismales en nuestro cotidiano, en nuestro ejercicio profesional, etc. Entonces, para resumir, en temas de duplicidad de publicaciones, el grave error, ¿cuál es, no? El más, digamos, leve es que yo haya pasado mi trabajo y intencionalmente alguien me robó el archivo y lo publica para hacerme daño, etc. Puede ocurrir ese escenario, la ciencia también lo advierte. Es imposible que yo una propuesta así lo haya presentado en un congreso. Ya el congreso mismo dice, las ponencias y sus contenidos se quedarán en el repositorio del congreso. Ya esa información no te pertenece. Te pertenece sí como autor, pero le pertenece a la base de datos que tú has dado autorización para que se quede con tu información. Ocurre bastante ello, ¿eh? Nos presentamos en varios congresos donde te piden los resúmenes y el mismo congreso advierte: sus resúmenes serán publicados en la base de datos del congreso. El congreso puede estar vinculado con una revista, etc., pero ya es información del congreso. Tú puedes ser autor, pero la información ya está en la nube de la base de datos del congreso. Y como tú dijiste, no solamente fui ponente, no, tu resumen ya se quedó. Por eso ten en cuenta eso cuando hay esas particularidades en el desarrollo de los congresos. Les comento eso porque son uno de los grandes referentes que ocurren en la realidad. Y cuando quieres publicar te sale que ya la información ha sido publicado y está en el repositorio de tal congreso, de tal revista, que el congreso tiene vínculo con esa revista. Estás como autor, sí, pero yo quería, doctor, esta ponencia que he hecho publicarlo en Scopus, pero ahora está publicado en otra revista, ya no la puedes utilizar, ya entre comillas, se perdió, te tienes que, digamos, conformar con ese escenario, ¿no? No se puede hacer más. Y lo otro ya es intencional, ¿no? El intencional pues ya es un marco antiético de reflexión profunda, ¿no? Y es que nuestro trabajo va a estar al mirar de todo mundo, ¿eh? Todo mundo. Si yo pienso en publicar, estoy avisorando que va a ser público para todos los escenarios y todos van a empezar a hacer llegar las críticas, etc., ¿no? Y en las revistas depredadoras, en concreto, ¿qué es esto, no? En concreto, ¿qué es una revista depredadora? Así como existen revistas que cumplen estándares de calidad, existen revistas que aparecen para un único cometido. Aquí está. Para un único cometido. Son muy similares a las revistas que cumplen criterios de calidad, pero son ficticias. Aparecen y desaparecen. ¿Y qué buscan esto? Uno, que pagues, pues, porque te publican en tiempos más cortos. Aparentemente tienen revisión por pares cuando nunca te dan los certificados, etc., de la revisión por pares, o que la misma revista acredite que tu trabajo haya sido revisado. Te das con la sorpresa que te dan el acompañamiento hasta el último proceso, lo publican, vuelves a entrar en 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses a la revista y nunca aparece nuevamente la revista. Diariamente, estimados miembros de la sociedad, nacen cantidad de revistas depredadoras. Doctor, pero ayúdenos a detectar esas revistas depredadoras. Es fácil, hay una ruta bastante fácil y accesible para todos. Tú quieres publicar en una revista de alto impacto, Cielo tiene acceso abierto, Scopus tiene acceso abierto, WOS tiene acceso abierto. Son las 3 bases de datos, digamos, que
que son de referentes a ser consideradas por nuestro Estado. Y son las 3 bases de datos que te permiten corroborar si la revista existe o no. ¿Cómo nace una revista depredadora? Una revista depredadora nace diciéndote que está indexada en la base de datos de Scopus. Ojo, está indexada en la base de datos de Scopus. Ya, ahí tú vas, cópiale solamente el título de la revista, entra al portal de Scopus y ahí te dice, corrobore si la revista existe o no en la Journal. Copias y pegas el nombre, le das clic y ahí mismo te da el historial de esa revista. Si no sales esa revista, te sale nombre inválido, estás frente a una revista depredadora. Pues. Estás frente. Lo mismo puedes hacer bajo la base de datos Cielo, la base de datos de WOS. Hay otras rutas un poquito más complejas de ingresar a los mismos bibliotecarios digitales, pero esta ruta que estoy usando te ayuda bastante a corroborar. Si tú pones el título de la revista y está dentro aparece su historial todo en Scopus, siéntete tranquilo porque efectivamente esa revista pertenece a Scopus y pues toma todas las medidas para poder publicar en ella. Pues ahí hay que tener mucho cuidado. En concreto esa es una revista depredadora. A veces existen momentáneamente para tomar cobros bastante altos, garantizándote que va a salir en sí. Y encontramos en el Facebook buena cantidad de estas revistas. Tengan mucho cuidado con prestarle atención a información chatarra, ¿no? Sepan adentrarse en el mundo de la bibliometría, de la inspección de todos estos escenarios y van a evitarse de escenarios frustrantes, de daño en sí, ¿no? Las granjas científicas también es un gran dolor de cabeza en nuestros días, porque ¿qué es una granja científica? Justamente retrocedemos, esto también se hace una granja, porque sale un conglomerado de personajes que se asocian para generar estas revistas y empieza el monopolio, ¿no? A ofrecer la publicación de sus trabajos en gran cantidad y caen en esto, pues, ¿no? En las granjas científicas. ¿Qué pasó? Hoy nos publicaron a 38 autores varios artículos y como les vuelvo a mencionar, después de un mes, 2 meses no existe la revista, o existe la revista pero está dado de baja, ficticiamente además lo han vinculado con estratégicamente con Scopus, con WOS, estratégicamente te tejen ello y a cantidad de investigadores que miren, ahí es muy antiético recurrir pues a escenarios. Bien, es imposible que una persona pueda publicar 73 artículos en 2 años. Si yo lo divido aritméticamente estarías hablando de 35 artículos, 36 artículos en un año. Y saben lo que llama la atención es que ha publicado 35 artículos en un año y todos en una base de datos de alto impacto. O sea, en Scopus, por ejemplo. Es totalmente ilógico. ¿Por qué? Porque hay tiempos también donde se recepcionan los artículos. Y es utópico pensar en esa cantidad, ¿no? Pero tal puede haber un investigador, sí los hay, pues como aguja en un pajar que dentro de lo congruente tenga esta cantidad de artículos publicados. Recordemos que hay que hacer toda una inversión también detrás de hacer investigación, en el mismo proceso experimental, en el mismo proceso de buscar consultorías que nos ayuden a perfilar también el cuerpo del trabajo, etc. Hay todo un marco presupuestario, pero que salgan con estas cifras realmente abismales, ¿no? Fue la detección que hizo la Concitec en su momento y en los cuales retiró como investigadores Renacid a cantidad de investigadores, ¿no? Entonces hay que tener allí mucho cuidado, ¿no? Y el tráfico de patentes es otro rubro también que tiene a bien validar el Concitec, ¿no? Tiene a bien validar las patentes cuando uno genera un invento, etc. Pero también aquí hay otro monopolio en los cuales aparecen estos personajes que dicen, ¿no? Tenemos una patente y se está vendiendo a tal precio, etc. Junte sus puntos para ser calificado como Renacid. Y la gente a veces incrédula que no lee, no revisa, parece mentira, pero pagan esos montos altos y al final el personaje se desaparece o momentáneamente te generan enlaces falsos que corroboras información falsa y nunca se publica el trabajo. Y más aún cuando lo llevas a la pericia de software que permiten hacer esas detecciones, no existe la patente, ¿no? Entonces, se dan cuenta, hay fenómenos que ocurren en nuestros días y que le resulta también trabajoso al marco ético poder controlar, pero lo está haciendo. Y lo está haciendo en buena medida,
por lo menos los filtros están siendo significativos para que no se monopolice al final la investigación científica. Y con estos escenarios no significa pues que nos vamos a frustrar, ¿no? Cada quien sabe pues cuán bien estamos obrando, y eso es la capacidad de ser universitarios, de discernir entre lo malo y lo bueno, ¿no? Entonces pues en este puerto científico de publicación hay mucho que ahondar, estimados miembros de esta sociedad. Quiero terminar esta presentación pues agradeciendo una vez más a la Sociedad Científica de la Universidad Villarreal, ¿no? Y a cada uno de los miembros y a los que nos acompañan hasta estas horas en el auditorio. Hasta ahí pues estaría siendo mi participación.